déjeme saludar a nuestras dos amigas, a nuestras dos compañeras, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Licenciada, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana y saludos a todos los compañeros aquí en el chat, a mi comadrita Lina, a Ceci, a don David y a todos por ahí. Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto y también saludo precisamente a nuestra reina de Xochimilco, nuestra querida Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a Laura, a Ceci, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. A ver, Alina, déjame iniciar contigo precisamente. ¿Cómo ves el proceso histórico colombiano? A mí me erizó la piel escuchar la juramentación de Francia Márquez y de ver cómo el pueblo colombiano sale a abrazar este proceso de transformación, así como en nuestro país, Alina. Mira, Vicente, yo estoy muy feliz, con muchísima esperanza, aunque no es mi país. Definitivamente cuando hay una victoria en el continente de estas magnitudes, es imposible no sentirse aludido, especialmente con una campaña que le ha apostado a la reconciliación, a la integración, pero sobre todo a poner en primera línea, así con México dicen primero los pobres, pues Francia Márquez y Gustavo Petro han hablado del gobierno de los y las nadies, sobre todo haciendo referencia a este discurso, a este poema de Eduardo Galeano que le sugiere a la audiencia después de ver Sin Censura, vaya, busque, habla de estos históricamente excluidos de la sociedad y al final concluye, dice, en unas partes dicen las y los nadies, ¿no? Que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen cultura sino folclore, y al final muy fuerte cierra diciendo que valen menos que la bala que los mata, ¿no? Es muy fuerte saber que ese ha sido el discurso con el cual ha ganado el pacto histórico, y yo he sido muy insistente en que no se trata solo de la victoria de Gustavo Petro ni solo la victoria de Francia Márquez, sino ha sido una confluencia, a diferencia de muchos gobiernos, incluso aquí en México, gobiernos progresistas que han llegado con alianzas de carácter electoral. Colombia llega con una alianza entre movimientos sociales, organizaciones, activistas, sobre todo pensando en que vienen de un proceso fallido del 2016, la firma de los diálogos de paz, que no lograron al final materializarse en eso, en una paz. Al contrario, ha habido desde entonces, desde el 2016, más de 300 masacres, más de 300 personas asesinadas oficialmente que fueron firmantes de estos acuerdos. Sin embargo, hablan los miembros que firmaron estos acuerdos, que son más de 600 personas, más de 1,300 personas asesinadas, defensores de derechos humanos, del territorio, activistas. Es un país marcado, México lo sabe bien, marcado por la violencia, y de hecho, así como en 1999 se firmó este Plan Colombia, pues aquí en México firmamos la iniciativa Mérida, que es copia y calca. Sin embargo, allá ya llevaban 2 siglos desde el proceso de independencia, Vicente, que no habían visto un gobierno de izquierda, y aquellos que intentaban llegar a la presidencia en Colombia eran asesinados como candidatos o ya una vez que habían tomado posesión. Y es muy simbólico ayer ver que, por ejemplo, una persona como José María Pizarro, hija de uno de estos presidentes que habían llegado a la izquierda, que fue asesinado, es quien toma la banda presidencial y la coloca en Gustavo Petro. Una Francia Márquez que fue trabajadora del hogar, ¿no? Que se dedicó a la minería tradicional, más en lo local, pues, ¿no? Sin este gran extractivismo ahí en el Cauca, de donde ella es, en Suárez, una mujer que ha sido reconocida por incluso liderar un movimiento de mujeres afrocolombianas que en su momento marchó desde el municipio de Suárez hasta Bogotá, exigiendo la restitución de sus tierras, que se les diera su propiedad ancestral, y que también fue reconocida incluso por el premio Goldman en 2019, si no me equivoco, que es equivalente a un premio Nobel del medio ambiente. Francia Márquez es una mujer admirable, de una humildad tremenda. Cuando fuimos a la primera vuelta tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de una sencillez, la verdad, bárbara, ¿no? Que te la transmite inmediatamente. Y Gustavo Petro tiene un perfil que, si bien se le ha insistido en que ha sido guerrillero, cuando uno lee su libro, Una vida, muchas vidas, lo que él narra es que sí formó parte del movimiento 19 de abril, el M19, pero que los principios que buscaban
no era salir y asesinar gente como se hizo esta campaña, sino la transformación de Colombia a través, pues sí, de las armas, ¿no? Que fue la revolución en México, que han sido las grandes revoluciones en vista de que las grandes oligarquías terratenientes pues no soltaban el control de Colombia, y él se decide unir a los 18 años, una vez que estudia economía. Sin embargo, lo encarcelan, lo torturan, sale de la cárcel, él comienza su vida como activista, él firma los acuerdos de paz con el M-19 en 1991 y después empieza como congresista, como alcalde de Bogotá, como senador, y ya es la tercera vez que compite por la presidencia. Sin embargo, ahora no lo hace solo con su movimiento, con la Colombia Humana, ahora lo hace con una mujer muy poderosa como Francia Márquez, y es por eso que en este contexto a mí me alegra mucho ver no solamente la toma de posición, sino ver a gente, ¿no? A los afrocolombianos, a los pobres, a las lideresas, a todo ese grupo que siempre estuvo olvidado en esa Colombia profunda, estar tan feliz al borde de las lágrimas el día de ayer ahí en la Plaza Bolívar en Bogotá. Así que yo auguro que también pues al menos va a ser difícil, evidentemente, ya muchos hablan de que no es un proceso de ruptura, de revolucionario, ¿no? No es un proceso socialista ni comunista ni mucho menos, es un proceso de transición, un proceso que incluso se ha tenido que sentar con la ultraderecha, que por la vía de los hechos sí tiene el poder en Colombia, pero no tiene de su lado a la población. Entonces, la verdad es que bastante emocionante. Yo estuve muy al pendiente de estas declaraciones y más emocionante aún viendo que pues habla de nuevamente esta unión en América Latina, que invita a los gobiernos progresistas, y que días antes, hay que recordar, lo reportamos aquí, una Francia Márquez que estuvo pues un poco cerrando esas alianzas a través de una mini gira antes de esta toma de posesión. Se reunió con Lula, con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández, Lucho Arce, con Evo Morales. Incluso también tuvo una reunión de Zoom con Claudia Sheinbaum, también hay que ponerlo ahí en la lista, ¿no? Fueron varios encuentros con quienes ella consideraba también estos referentes de izquierda en América Latina, y pues ya lo escuchamos hoy al presidente López Obrador decir nuevamente que está muy alegre, ¿no? Con esta victoria, que está invitado cuando pueda Petro venir, pues él tendrá las puertas abiertas en este país. Así que no solo habla de una nueva etapa para América Latina, para Colombia, sino también para América Latina, una vez que el país que había sido clave para Estados Unidos, incluso, ¿no?, tratado como una colonia con 7 bases militares, pues ahora vira a la izquierda. Así que ya nada más falta Brasil para decir que ya hay un continente casi en su totalidad vestido de rojo. Mi querida Laura, Colombia con su proceso de transformación, una transformación casi generalizada en América Latina, y ahí en el centro Andrés Manuel López Obrador, quien no va a la toma de posesión de Gustavo Petro, que está en el tema de la mina en Coahuila. Va la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. Obviamente allí estuvo también el canciller Marcelo Ebrard. La verdad es que sí. Bueno, quiero decirle a Lina que su artículo está sensacional, que lo tuve que promover ahorita yo en mi programa, porque de verdad que sí es una crónica muy rica de las dos vueltas, pero sobre todo de una construcción de una nueva Colombia. A mí también me emociona muchísimo porque vemos a un hombre del pueblo y a una mujer del pueblo que pues justamente en rechazo de todos estos establishments y a todos estos cánones en donde la gente que gobierna tiene que provenir con el visto bueno de un país de cuyo nombre no queremos hablar ahorita, pero que empieza con Estados y termina con Unidos. La gente hoy se siente, pues se ve a sí misma en esta cambio de hacer en Colombia. Hoy los y las nadie son Francia Márquez y Gustavo Petro. Y de ahí no creo que haya algo que objetar. A mí me da mucha alegría, me brinco de alegría de saber que sí, cada vez son más los países, o más bien, cada vez son menos los países que no pertenecen a esta ola de progreso, de defensa de su soberanía, de defensa de su población. Entonces es muy emocionante lo que estamos viviendo. Y bueno, el presidente en perfecta congruencia, como siempre es, de su política exterior, es hacer lo que debe hacer al interior, y no iba a ir a quedar bien a Colombia
dejando, pues, no al garete, porque el presidente desde el minuto 1 en que se enteró de esta desgracia de la mina, pues tomó las acciones necesarias y envió personal y envió a Laura, la directora aquí de Protección Civil, y a la Guardia Nacional, y el general Sandoval, aunque estaba con COVID, pues envió a la gente que tenía que hacer los trabajos, y él termina justamente su gira de trabajo del fin de semana en la mina con las personas que de repente nunca falta el negrito en el arroz, que se quejan de lo que no, de lo que hace el presidente y no recuerdan lo que hizo el Saco de Pus en una situación similar, en donde pues ni al presidente, ni a los empresarios, ni a nadie les importó los mineros que quedaron sepultados en pasta de conchos. Entonces el presidente, pues en un actuar congruente, envía como emisaria a la doctora Beatriz Gutiérrez, que además, bueno, mujer de lujo, la dama de lujo que fue a representarlo en lo personal, y en lo diplomático, pues a un Marcelo Ebrard que hace un trabajo extraordinario como representante de nuestra nación con los diferentes pueblos del mundo. Así que yo también estoy contenta de una toma de protesta que pone a los y a las nadie en el lugar que siempre ha tenido cada pueblo soberano, y que le han arrebatado sistemáticamente quienes dirigían antes al mundo. Y hoy es la gente, hoy son las mujeres, son los indígenas, son los afromexicanos, afrocolombianos, la gente afro que de repente hasta no tenía identidad. Y hoy nos da mucho gusto ver un cambio de pensamiento en el mundo, en la patria grande. Así que felicidades, Colombia, qué bien lo han estado haciendo. Así es. Oye, Alina, tienes que salir corriendo, pero antes de que te vayas, pues la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar, le recrimina, por decirlo de alguna manera, al presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de los decretos. El presidente dice que hay que cumplirle, hay que entregarle cuentas al pueblo, luego de que el presidente asumiera responsabilidades y hablara de decretos para que la Guardia Nacional ya forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros temas, Alina. Pues mira, Vicente, yo creo que va a ser el tema más controversial todavía de la administración, entre otros, ¿no? Hemos visto el actuar distinto, creo que ese es uno de los tantos puntos que hay que poner sobre la mesa, mientras en pasta de concho se olvidaba a la gente, ¿no? Y se dejaba ahí porque ni siquiera les interesaba al gobierno. Pues ahora hay un gobierno que pone a disposición a cientos de elementos para el rescate de los mineros, y que espero también eso genere, ¿no?, una oleada de exigencias para el trato digno de las y los trabajadores en estas condiciones. Hemos visto un gobierno que ha redistribuido las riquezas del gobierno a través de programas sociales que no existían y que ahora incluso están elevados a rango constitucional, y hemos visto también a un gobierno que ha estado pues metido en las mismas estructuras, pues, que así decirlo, que han tenido que enfrentarse otros gobiernos de la región, toda vez que llevamos 500 años siendo tratados como colonias, ¿no? Que hemos sido víctimas del saqueo, y cuando nuestras naciones se quieren desarrollar, cuando quieren no depender de potencias extranjeras, ¿no? Vienen los golpes de Estado, las desestabilizaciones, y vienen gobiernos impuestos. Y ese es el caso con el tema del desarrollo y la infraestructura dentro de la península y los grandes megaproyectos que al final creen que México puede transitar hacia una economía independiente de la noche a la mañana y olvidarnos de esta dependencia estructural con otros países. Y eso es el Tren Maya, y ahí hay que situarlo con el hecho de tener en el olvido a las comunidades por ser indígenas, por ser rurales, por ser lo que sea, simplemente robarles su territorio, extraer de ellos lo que se requiera y dejarles sumidos en la pobreza. Entonces, yo creo que cuando se pregunta esto, se olvida mucho a las comunidades que dijeron sí al Tren Maya, a las que sí se les consultó. Hubo otras tantas que dijeron que no, se hicieron las consultas, todavía había ahí duda de la legitimidad o no de las mismas. Sin embargo, creo que hay mucho egoísmo y a veces
se olvida, ¿no? Esta argumentación totalmente colonial para decir quién sí y quién no merece ese acceso al desarrollo. Y por otro lado, pues lo habíamos hablado aquí, Vicente, aquella ocasión, decir que hay que estar muy al pendientes también de las consecuencias que traen estos megaproyectos. Si dentro de nuestros barrios, colonias, en la Ciudad de México, en Xochimilco, ese es el gran tema, ¿no? Cuando se quiso instaurar un Walmart y la gente de ahí dijimos no, pues al final se instaló un Chedraui y quienes pagaron las consecuencias fueron las pequeñas tienditas de alrededor que terminaron trabajando para el Chedraui allí en Santiago Tepalcatlalpan. Eso generan los proyectos cuando no se tiene cuidado sobre las implicaciones que esto va a tener. Yo creo que el gobierno ante estos debates se ha enfrentado a ver qué va a pasar con las comunidades, ¿no? Cómo se van a hacer sustentables el desarrollo, pero también cómo estas riquezas que va a generar este desarrollo puede trasladarse en la construcción de escuelas, de hospitales, porque también esas comunidades merecen eso. Entonces, yo creo que es lamentable que en vez de tener estos debates como los estamos teniendo aquí, haya ciertos medios de comunicación que les están usando para el golpeteo, ¿no? Para llenar estas campañas de grandes organizaciones, sobre todo financiadas por Estados Unidos, comprobadas, esto no es una conspiración ni mucho menos, y pensar que estos megaproyectos al final solo van a beneficiar a las empresas que los construyen, ¿no? Yo creo que hay que pensar siempre en la población y eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador. Tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios, tenemos una carencia, ¿no? En términos de vías de comunicación, en términos de desarrollo dentro de estas comunidades, y creo que tenemos que seguir poniendo, dan los adelantos semanalmente, yo creo que tenemos que seguir pensando en cómo vamos a darle seguimiento una vez que se termine este Tren Maya para que las comunidades también no tengan que decidir entre sumergirse en la lógica turística y respetar los usos y costumbres que ellos y ellas tienen. Así que pues hay muchos debates ahí, sin embargo a mí me alegra que también hoy se esté pensando en cómo incluir a estas comunidades a los grandes debates del México del siglo XXI. Así es. Oye, Alina, sé que tienes que salir corriendo. ¿Por qué no cierras invitando a la gente a tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte periodista. Ahí están todos el artículo que comenta Laura. Te agradezco también haberlo difundido para el Council on Hemispheric Affairs. Es una especie de think tank en Washington. Publiqué un largo artículo sobre Colombia, las y los nadie, que les invitaría que puedan revisar. También un reportaje en Canal 14 en los medios públicos sobre lo mismo. Y pues Vicente, agradecerte siempre el espacio y estar listo para el debate, y nos debemos mesas y mesas y mesas sobre Colombia, sobre América Latina. Te mando un abrazo a ti, a Laura, a Ceci, a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura. Gracias, querida Lina. Y licenciada Laura Ceballos, opinión. Le pregunta a Dalila Escobar si es la ruta democrática la de los decretos. Se ve que no les queda claro a muchos de qué se trata y qué es lo que se hace sin violar la Constitución, Laura. A ver, a doña Dalila le hacen falta unas clases de poquito derecho. La democracia, que es justamente la que llevó al presidente a ser presidente, lo coloca en la silla presidencial con una abrumadora mayoría de los ciudadanos que fuimos a votar. Pero además, digamos que el presidente tiene una serie de facultades consagradas por la propia Constitución, y entre ellas está, pues precisamente, mandar a que se hagan estas cosas por la vía, digamos que sin preguntarle al Congreso, nada más pidiendo, bueno, paloméamelo y entonces ya lo apruebo. Hacer un decreto. Esos famosos decretazos que estuvimos viendo cómo se enojaban los prianistas. ¡Ay, ¿por qué el presidente? Porque es su facultad. No está violando la ley en ningún modo. Ahora, el presidente ha querido ser muy constructor de puentes, ha querido invitar a la oposición a que se sumen, a que logren entender que la soberanía del país depende en gran medida de que deje de existir esta
continuidad de entregar todo a gobiernos extranjeros o a grupos de poder económico dentro del país. Por ejemplo, cuando hablamos de la reforma eléctrica, dijimos que era importante que no tuviéramos este vicio de quererle entregar a una empresa particular de México o del mundo el derecho de producir, distribuir y cobrar la luz al precio que quisiera, porque para eso nosotros tenemos una empresa del Estado que hace esas funciones y las hace siempre con la idea de mejorar las condiciones de vida de las personas, siendo la luz un derecho que se puede considerar humano, porque hoy no podemos concebir ni las comunicaciones, ni la salud, ni las operaciones bancarias, ni la escuela, por ejemplo, si no hay luz. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad a una empresa extranjera, pues puede venir a cobrarla a lo que se le hinchen las patas, lo que está sucediendo en España. Lo mismo con la situación de la Guardia Nacional, con la situación de la reforma electoral y cuántas otras más que podrían haber sido, digamos que dictadas por decreto, porque el presidente puede, porque es una de sus facultades. Sin embargo, regresando a la idea el presidente ha querido darles la oportunidad de sumarse, decirles, a ver, abramos debate, entiendan cómo es que la gente quiere que se lleven a cabo estos foros, quiere escuchar, participen, pero como son tan cerrados, como son unos opositodos, así les dijeran, oigan, miren, esto va a servir para que ustedes respiren mejor y tengan buena vida. No, tampoco nos cancelamos. En el avión se caen estas mangueritas de oxígeno y con tal de llevarle la contraria al presidente que fuera el capitán y les dijeran, oigan, pónganselas. No, con tal de llevarle la contraria las arrancamos y nos morimos sin respirar, pero no te vamos a hacer el caldo gordo. No entienden que ser opositor no es decir que no a todo, sino llevar a la discusión políticas que eventualmente se puedan volver políticas públicas a favor de sus electores y no decirle que no a todo. Y tampoco implica seguir permitiendo que ellos hagan negocios, como hemos visto ahora estos panistas que ahora son ya perseguidos políticos. Todos los panistas ladrones son perseguidos políticos, pero que ya fueron descubiertos en sus negocios inmobiliarios de las alcaldías de la Ciudad de México, Benito Juárez y alguna otra que por ahí andan buscando cómo es que se hacían de negocios. Eso es a lo que ellos están acostumbrados, a que les den un departamentito, una lanita acá, un carrito allá, por aprobar reformas. Y entonces, pues sí, como dice Alina, requieren de voceros, digamos que acreditados como medios políticos, medios de comunicación que lleven el tema político a la mañanera, porque ellos saben que ni legislativa ni jurídicamente tienen manera de decir que es ilegal lo que hace el presidente. Pueden salir y echar el alarido que quieran y mentir todo lo que les dé la gana, que para eso tienen las 3 neuronas funcionales, pero para decir algo que es falso, que el presidente no puede, pues mienten. Entonces, por eso es que mandan siempre esta idea de la insidia y de hacer trastabillar al presidente a ver si de pura casualidad se equivoca y lo agarran en la maroma, nada más que no saben que el presidente tiene un colmillo que le arrastra y hace surco. Cuando ellos van, el presidente ya fue y vino. Entonces, es una de sus facultades, pero pues a Dalila no le informaron. Así es. Oye, querida Laura, ¿cómo ves al 2023 a la coalición, a la alianza Va por México, que se anda desmoronando porque Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, pues nos dio luz de que el PAN iba con su candidato en el bastión panista que significa el Estado de México. El presidente del PAN destapó a Enrique Vargas del Villar, diputado local panista allá en el Estado de México, para competir contra la maestra Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México el próximo año. Lo que pasa es que el señor Enrique Vargas del Villar no es una blanca palomita, mi querida Laura, y parece que no se ayudan ni ellos solitos, Laura. No se ayudan ni se ayudarán. Y es que ahí te va. Mira, ahorita hice el programa justamente haciendo la división o la diferencia. Una cosa es ser
corcholata y otra cosa ser una fichita. Y entonces, bueno, a Delfina la acusan de un robo descarado del dinero. A ver, tanto el dictamen del INE como la primera resolución de la sala regional y luego la confirmación de la sala especializada concluyen que si bien Morena, cuando estaba conformándose, no hizo claramente la señalización de a dónde fue a parar cada uno de los pesos y centavos que los trabajadores del municipio de Texcoco como donaron o fueron o entregaron, para no utilizar la palabra donación, entregaron al proyecto para el sostenimiento de la primera campaña y de pues los primeros momentos del partido, que si bien no fue clara la contabilidad, por así llamarlo, a la hora de decir en qué estaba cada centavo, tampoco pudieron comprobar, porque no fue así, que ningún peso ni ningún centavo hubiera sido desviado para la cartera personal de Delfina. Por tanto, Delfina no es una ladrona como ellos han querido hacer ver que el Delfina pues era obligaba a los pobres trabajadores y además es una rata. No, el dinero no fue fiscalizado de manera adecuada, no fueron clarificados a dónde fueron, pero en los tres documentos, digamos, tanto del INE como las dos sentencias del tribunal, se dice claramente que si bien no pueden, no hicieron con claridad la fiscalización, en ningún momento hubo un desvío de dinero. Además, estamos hablando de aproximadamente 4.5 millones de pesos que sirvieron para construir campaña. Entonces, una cosa es ser corcholata, que es Delfina, y estos 4.5 millones de pesos, y otra cosa es ser una fichita, como este hombre que tiene un prontuario criminal y pues una serie de propiedades, más que, bueno, yo creo que sí son como el nopal, tiene un montón de propiedades, pero además son propiedades y son bienes económicos que no se ajustan a lo que él reporta como ganancias anuales, tanto como político como en materia de bienes raíces, ni con una agencia de publicidad que dice que tiene. O sea, no tiene nada que ver lo que dice que gana con lo que dice que tiene. Y por otro lado, pues también su récord criminal, en donde pues se demuestra con una ficha signalética que ha ingresado a la cárcel, que tiene denuncias por violencia de su tía, de un amigo, de un colaborador. Vaya, una cosa, entonces, repito, es ser una corcholata y otra cosa es ser una fichita. Y este sujeto, pues, es nada más la viva imagen de los personajes que componen las filas del PRIAN-RD. Primero salieron, le aplaudieron y cuando se dieron cuenta del bicharrajo que es en realidad, recularon, pero pues ya Marquito no le da para recular mucho. Y entonces, pues ahora el Vapor México se espanta de un hombre con un prontuario criminal de este calibre porque se parece mucho al que ellos mismos tienen. Entonces, no tienen con qué, de verdad, me da tristeza porque tienen un par de candidatas que le quieren hacer sombra a Delfina, una colaboradora actual del PRI y una ex legisladora panista, pero que no logran un peso específico que de alguna manera logre romper esta inercia en donde la candidata de Morena pues ganó en la primera ocasión que contendió, pero bueno, robaron el voto igual que Andrés Manuel López Obrador, y que la gente sabe que tiene un trabajo pues que es probado, y de rata no tiene nada. Ahí están las sentencias del tribunal, ahí está toda la relación de hechos en donde se confirma que no hay un peso que exigirle a Delfina. Y como dijo el presidente, que vayan a ver su casa, sus bienes no corresponden a una ladrona de millones de pesos, sino a una mujer que ha trabajado toda su vida y que es honesta y que por eso es que se ganó la confianza de la gente del propio Estado de México para ponerla como una de las tres posibles, bueno, una de las tres personas que fueron propuestas para ser candidatos, y bueno, pues se le ganó a Higinio Martínez y a Horacio Duarte, porque tiene una probidad y una trayectoria de trabajo con la gente que la coloca en ese estado. Mi querida Laura Ceballos, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te vea, para que te escuche, para que te siga, querida Laura? Pues bueno, yo estoy en Ciline MX todos los días a las 11 de la mañana en Las Cartas sobre la Mesa, así se llama el programa.
tenemos generalmente análisis que tienen que ver con el tema de política y electoral, que es en el mundo en el que a mí me gusta moverme. Y también fíjate que he estado escribiendo ya algunos meses atrás, siempre se me olvida, en Políticos al Desnudo con el maestro José García. Entonces ahí están también mis columnas que me publican los miércoles o jueves, dependiendo. Y bueno, también mis participaciones en Sin Línea MX, en el portal que tenemos y que también les invitamos a que conozcan, porque está bien bonito. Y pues nada, en Twitter soy @CeballosLaura y en Facebook Laura Ceballos, para quienes gusten acompañarme. Y muchas gracias, Vicente, por este espacio padrísimo que comparto contigo y con Alina todos los lunes. Gracias, querida licenciada, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, hablando sin censura.